Bueno, este es el tema del cual todos están hablando. Y vamos a hacer un análisis. Estamos con el analista político Paul Coca, a quien quiero saludar a esta hora. Un placer saludarlo. Buenos días, bienvenido. A ver, persecución política es lo que denuncian los asesores de Evo Morales, pero algo que no queda claro, a ver, usted nos podría tal vez explicar. Si no hay una denuncia, entonces no es un delito y no se podía iniciar acciones por estupro. Eso es lo que dice Wilfredo Chávez. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos aquí que señalar es lo siguiente. Obviamente esta polémica, desde el punto de vista de lo que es la víctima, por si acaso, es un tema muy delicado en el país, de mucha relevancia social, obviamente cuando hablamos de estupro o violencia contra menores de edad, especialmente niñas. Entonces esto es lo que está marcando absolutamente una situación, la política en este momento. Por otra parte, y aclarando obviamente que es un tema de relevancia social, aclarando que es un tema demasiado delicado en el país, el tema de menores de edad, no me refiero por los políticos, por si acaso, sino por los menores de edad como tal. Esto nos tiene que replantear también el objetivo de las políticas de protección de niñez y adolescencia en el país. Esto es algo que hay que sacar lecciones, esperemos que así sea. Ahora, yendo al punto en cuestión de la pregunta, nosotros tenemos, en lo personal, una situación de que cada mandatario siempre tiene una línea en torno a la administración de justicia y el qué va a hacer con justicia y Ministerio Público. Cada mandatario siempre tiene una línea de la cual difícilmente se sale. En Bolivia, obviamente, la administración de justicia y todos sabemos que no es independiente. Sin embargo, aquí nosotros veíamos que el accionar del presidente Arce Catacora, dentro de esa línea de acción que yo estaba señalando hace instantes nada más, implica, por ejemplo, que por otro tipo de delitos, eso es lo que también hay que señalar, por ejemplo, Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari, Luis Fernando Camacho, no había tanto show, sino una ejecución inmediata y aprehensión inmediata. En este momento vemos que la línea discursiva del presidente no es esa, no es una aprehensión inmediata y luego ver qué sucede. No, sino que hay mucho show de por medio que está dando lugar a otra vez una polémica Arce-Evo, Evo y Arce. Si esto es una estrategia del MAS para intentar otra vez, así como la famosa marcha que hablamos algún momento atrás, si esta es otra estrategia del MAS para posicionar Arce-Evo, Evo-Arce, que la gente se olvide de los otros políticos y de los problemas del país, por supuesto, ese es el detalle, los problemas del país, es una estrategia sobre un tema delicado que, créanme, es una pésima estrategia, porque una cosa es sobre una marcha, otro tipo de peticiones, así que es una situación importante. Y ojo, lo que yo decía hace rato, la línea del presidente Arce es de la aprehensión inmediata, eso decía hace rato. La línea discursiva de Arce Catacora es aprender inmediatamente y después ver qué sucede. No es dar un show mediático al respecto. Y bueno, sobre el tema ya procedimental de lo que pasa en este caso, lo más correcto sería que se declare en reserva y ya obviamente las autoridades verán el tema de los respectivos procedimientos. Pero aquí hay algo que hay que señalar. Uno, Arce Catacora es de los que primero aprende y después discute. Dos, repito, si esta es una estrategia del MAS para posicionar a estas dos personas, lo está consiguiendo sobre un tema que no es el adecuado, correcto, eso es algo cierto. ¿Y qué me dice del accionar del fiscal general del Estado, tomando en cuenta otros antecedentes? Caso terrorismo, por ejemplo. Este fiscal actual, el señor Juan Fausto Lanchipa, es algo interesante. Es el único fiscal general de la historia reciente de Bolivia con la actual constitución, donde ha sobrevivido su mandato a 3 diferentes gobiernos: Evo Morales, Yanine Áñez y el actual de Luis Arce Catacora. Ahora, aquí también uno tiene que ponerse a pensar lo que pasa, pero desde otra perspectiva, y eso es lo que estamos señalando.
Resulta que primero el Ministerio Público no es imparcial, así de sencillo. Ha sobrevivido la Anchipa, su mandato ha sobrevivido a 3 diferentes gobiernos y con los 3 ha mostrado un grado de acompañamiento del poder. Así de sencillo. Ninguno de los presidentes tuvo la fuerza de decirle que quería su renuncia y pare de contar. No pasó en ninguno de esos gobiernos. Segundo aspecto. No nos olvidemos de un detalle importante, por favor, ya que estamos hablando del fiscal general del Estado. Y eso es algo que muchos, incluyendo políticos, están obviando en todo sentido. Estamos en puertas de que la Anchipa fenezca mandato. Ya es fines de este mes, se tiene que ir a su casa. El órgano legislativo está en ese proceso de elegir a un fiscal general del Estado. Así de simple y sencillo. Ahora, dentro de todo esto, de acá también el fondo del asunto es quién va a ser el nuevo fiscal que por 2/3 la Asamblea Legislativa vaya a designar. Eso es un tema que absolutamente hasta fin de mes tendremos que saberlo, cosa que la Anchipa se va y el nuevo fiscal general ingresa. Sin embargo, acá y debido a la situación de la coyuntura política que es la que domina, tenemos que también ponernos a pensar en lo siguiente. ¿Qué quiere hacer Juan la Anchipa? Ahora, pero ¿qué quiere hacer el gobierno con ese cargo? Y aquí hay que aclarar lo siguiente por si acaso. Primer punto, no hay posibilidad constitucional ni posibilidad en la ley orgánica del Ministerio Público de que la Anchipa, por ejemplo, se prorrogue o lo autoprorrogue. No hay esa posibilidad, por si acaso, bajo ningún argumento, no está ni en la Constitución ni en la ley. Segundo aspecto, no hay posibilidad alguna de que si la Asamblea Legislativa no se pone de acuerdo en designar a un fiscal, no hay esa posibilidad que el presidente y los ministros designe uno por decreto supremo, que es lo que manejaban algunos miembros del gobierno. Tampoco hay esa posibilidad, por si acaso. Entonces, eso es el detalle importante que está en este momento en la Fiscalía General del Estado. No hay esa posibilidad, ni autoprórroga, ni la prórroga, ni la designación por decreto. Eso es el fondo del asunto. Y respecto a la pregunta realizada en torno a quién es todavía fiscal general del Estado. Amerita, ¿corresponde un juicio de responsabilidades contra él de probarse todo lo que ha señalado el ex fiscal de Tarija? Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ameritaría todas las acciones legales contra todo mundo. Esa es la respuesta. Si es cierto lo de Morales, ameritaría proceso. Si es cierto lo de Juan la Anchipa, ameritaría proceso. Pero la pregunta es, ¿realmente sucederá eso en el país? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que inclusive magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional tendrían que ser sometidos a un proceso, pero no se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el sistema boliviano está absolutamente diseñado, porque este es un tema de sistema, para que quienes estén a favor de quien está en el poder, el día de mañana gocen de una reverenda impunidad. Ese es el detalle importante. Por supuesto que esa es la respuesta, porque no hay sanciones reales y efectivas en lo administrativo, en lo político, en lo civil. No existe eso en el país. Es una cultura que hay que instalarla, hay que instaurarla. ¿Por qué? Porque es así. Sin embargo, también hay que señalar que el poder podrá ser absoluto. Sí, pueden estar en sus cargos ejerciendo el poder, haciendo daño a gente y a familias, que es lo que está sucediendo, pero el poder no va a ser eterno, así de simple y sencillo. Bien, cierro con esta consulta. ¿Será el declive político de Evo Morales con esta denuncia? ¿Lo ve así o no? El declive político de Evo Morales ya sucedió el 2019, cuando no estaba habilitado para ser candidato a la presidencia y en vez de irse de buena manera a su casa, prefirió optar por un nuevo mandato que no estaba en la Constitución, en la ley ni el referéndum del 21F. Ese es un detalle importante. Ahora lo que se ve es un Evo Morales personalista, un Evo Morales que solo quiere ser jefe del MAS por una parte, candidato a presidencial por otra. Y aquí, por si acaso, no, en mi criterio, no entra el debate de si Evo está o no habilitado a ser candidato, porque no lo está. Está inhabilitado para ser candidato a las elecciones del 2025. Ahora, el tema de si va a ser o no jefe del MAS es algo que los propios masistas tendrán que definir.
internamente si es o no su nuevo jefe nacional. Eso ya es un tema interno. Pero aquí nosotros vemos que hay un Evo Morales que ya no tiene la fuerza de antes, ya no es el presidente, quiere seguir gobernando el país, aunque la Constitución y otros aspectos lo prohíben, que hablaremos en otro momento, ya lo hemos venido diciendo, y que obviamente Morales solo quiere eso. ¿Por qué? Porque hay personas, y esto es también un llamado de atención a los funcionarios públicos y a quienes piensan serlo, hay personas que solo pueden vivir de la cosa pública, que no son capaces de tener un mandato y emprender acciones en el marco privado, por ejemplo. En el marco del emprendimiento no hay eso, hay personas que no pueden estar lejos de la política. Y eso es algo de llamado de atención también a la gente, a los que son funcionarios y a los que piensan serlo. Después de la política hay una vida y la política tiene un inicio y tiene un fin. Sí. Y eso Morales debe entenderlo. Cierro con esto, por favor, le pido a producción nada más, no quiero pasar este detalle. Don Paul, le pido que sea breve en su respuesta. ¿Usted considera, como en algún momento lo dijo, que todavía esto es un show entre ambas personas? Dentro del movimiento al socialismo, una cortina de humo porque después van a terminar dándose un abrazo. ¿Todavía cree eso, tomando en cuenta esta denuncia? Sigo diciendo que en diciembre de este año o hasta diciembre, Evo y Arce se van a dar un abrazo y pare de contar en torno a la denominada unidad del MAS. Sigo afirmándolo. Bueno, gracias, don Paul, gracias por darnos esta respuesta y por explicarnos un poquito para comprender mejor lo que está sucediendo también en el país con la política, con los políticos. Y de hecho, sí, en política todo puede suceder. Gracias, que tenga un buen día. Gracias por todo. Chau, chau. Continuamos.